¿Existe algún tipo de terapia específica que te ayude a solucionar lo que te ocurre? ¿Existe una terapia más adecuada para un problema, por ejemplo, de autoestima, y otra terapia más adecuada para problemas de pareja, y otra más adecuada para problemas de ansiedad, desánimo, etcétera? ¿Por qué existen tantas terapias? ¿Por qué cada vez vamos creando más terapias? Y sobre todo, si surgen tantas terapias, ¿por qué es que todo lo que se hacía antes no servía para nada? Bueno, en este vídeo vamos a intentar resolver todo esto porque cada vez es más frecuente que las personas, conozcan una variedad de terapias impresionantes y se puedan también confundir. Vamos a ver por qué existen tantas terapias, cómo se ha ido desarrollando el desarrollo de la terapia con el tiempo y finalmente que conozcas cuáles son las características fundamentales que toda terapia tiene que tener para que realmente funcione, porque si no tiene estas características, no importa tanto cuál sea el problema, el método, el acompañamiento no va a funcionar. Con estos fundamentos, sí. Vamos a por ello. Bien, ¿por qué existen tantas terapias? ¿Existe alguna terapia más adecuada para un problema u otro? Esto a mí me ocurre desde hace unos años. En mi caso, pues acompaño a personas en procesos de cambioterapia desde hace más de 15 años. Y cada vez con más frecuencia las personas me preguntan, oye Rubén, ¿practicas este método? ¿Practicas este otro? ¿No? Como que al final el mundo de la psicología, del acompañamiento de la terapia, pues es como un abanico muy amplio, prácticamente es como un centro comercial, ¿no? De tantas terapias que hay. Evidentemente, muchas de las terapias que encontramos en redes son terapias inventadas, sin fundamentos empíricos alguno, y que pueden llegar a ser bastante peligrosas. A veces no son peligrosas, pero lo que hace es que marean a la persona durante mucho tiempo. Yo he recibido a personas en consulta que me decían, oye Rubén, he estado en no sé cuántos cursos, llevo muchísimos años haciendo esos cursos y al final solo han servido para marearme. También he recibido a otras personas que me decían, oye, he estado 1 año o 2 años con un psicólogo o con una psicóloga trabajando la autoestima, me ha acompañado muy bien, me siento bien, pero el problema sigue siendo más o menos el mismo. Entonces, claro, aquí tenemos un problema de que en realidad no es necesario que existan tantas terapias, sino que en función de lo que nos ocurre, ¿vale? La solución siempre va a estar en el propio aprendizaje en uno mismo. Y para eso la terapia tiene que tener, pues unos fundamentos básicos. ¿Cómo se ha ido desarrollando la terapia a lo largo, por ejemplo, de los últimos 100 años? Vamos a ver esto porque lo vas a entender mucho mejor. Bien, cuando la psicología comienza un poco a edificarse como una disciplina académica, pues el auge del psicoanálisis era algo muy poderoso que ha tenido un impacto cultural y literario también inmenso. El psicoanálisis, sin duda alguna, es una gran influencia y sobre todo es un ejercicio cultural e intelectual impresionante. Leer El malestar de la cultura de Freud, pues es un gusto, ¿no? Para el que le guste, no tanto la psicología o la terapia, sino, la propia literatura. ¿Qué es lo que ocurre con esto? Que sabemos que ese desarrollo pertenecía también a un contexto social. Es decir, no contaba con una evidencia, no es algo que realmente solucione nada. Entonces la psicología comienza a encontrar otros métodos que realmente sí tienen una evidencia empírica y sí funcionan. Aquí es cuando llega la terapia conductista. ¿Qué es lo que ocurre con los métodos conductistas? Que en realidad surgieron por la necesidad que teníamos en ese momento, pues hace ya muchísimas décadas, de una adaptación social. Se habían desarrollado los trabajos, revolución industrial, había también conflictos bélicos y la terapia conductista sí funciona porque nos lleva a cambios impresionantes, pero ojo, ¿son esos cambios los que realmente necesita la persona o son los cambios que necesita el contexto? Eso es lo que luego lleva a tanto problema. Surgen luego terapias cognitivo-conductuales y de aquí muchísimas más. Las relacionales, más tarde las humanísticas, el enfoque transpersonal.
Aquí no solo se tenía en cuenta la conducta, sino también los procesos cognitivos y emocionales. Con lo cual, este tipo de terapia sí es la que se consolida como la que funciona, pero bueno, también a veces no da un buen resultado. Surgen las llamadas terapias de tercera generación, que en realidad no son terapias diferentes, sino que tienen un enfoque más adecuado. Este enfoque es: lo que te ocurre no es porque tengas un problema psicológico o digamos una enfermedad o una patología, sino que, oye, es el resultado de un sistema que tienes, de un problema también en la estructura, y conociéndote a ti mismo o a ti misma y desarrollándote para que al final tú te puedas adaptar, no al contexto, sino a quien uno mismo es, vas a alcanzar un mayor bienestar y de una forma más estable. ¿Qué es lo que ocurre? Que aunque ahora las terapias de tercera generación son populares, pues este enfoque, el enfoque en el individuo, en adaptarnos a lo que realmente necesita la persona, sin pensar que tenga un problema, sino, oye, vamos a acompañar respetando el mundo subjetivo de la persona, eso es algo que en realidad siempre se ha hecho. No por parte de todos los profesionales, pero sí de otros tantos. Pues en mi caso, hace 15 años ya aplicaba una terapia de tercera generación cuando aún el nombre no existía. Entonces, ¿es bueno que esto surja? Sí, es bueno porque también ayudamos a muchos profesionales que a lo mejor salen de la universidad y no tienen el enfoque adecuado, y esto les ayuda. Pero en realidad es algo que muchos profesionales ya los venían, desde hace bastante tiempo ya venían aplicando este enfoque, que no es algo moderno, es algo desde hace miles de años, es algo que procede del método socrático: respeto absoluto a la subjetividad de la persona. Porque existen entonces tantas terapias. Bien, ¿por qué existen tantas terapias? Hoy día vivimos en el mundo de la información en la teoría. En la práctica vivimos en el mundo de la sobreinformación. Estamos atrapados por las redes, por una cantidad de información impresionante. Existe una mayor necesidad de especialización por motivos de marketing. Surgen terapias nuevas que en realidad son prácticamente las mismas, que ya existían hace 20 o 25 años, pero con un nombre diferente, que lo hace un poquito más novedoso. Entonces, ¿por qué ocurre esto? Como te dije, la gran necesidad de adaptación nuevamente y de especialización hace que surjan terapias que en realidad no son nuevas. Son distintos nombres, distintos enfoques, la gran mayoría de ellas no respeta los fundamentos básicos y pertenece más a una necesidad comercial y de una necesidad también de... Bueno, la formación no es lo mismo la formación de hace 100 años que de hace 50, que ahora, a día de hoy, hay una necesidad comercial, pues por vender cursos y vender másters, etcétera, que al final ha creado toda esta burbuja. Para poder solucionar esto, vamos a ver cuáles son los fundamentos imprescindibles que tiene que tener una terapia, tanto en la terapia personal como a la hora de, oye, acompañar a un niño en su desarrollo, cualquier tipo de contexto, laboral también, etcétera. Fundamentos básicos que tiene que tener un acompañamiento psicológico para que con esos fundamentos te ocurra lo que te ocurra, tu proceso funcione y lo soluciones no temporalmente como si fuese un parche y luego el problema vuelve, sino de forma estable, de tal forma que te ayude a solucionar lo que te pasa ahora, pero que también te ayude en el futuro con otras situaciones. El propósito de la psicología de la terapia no es nunca que la persona sea dependiente del terapeuta, sino que a medida que pase el tiempo sea cada vez más independiente, que le necesite cada vez menos. Esta es una de las bases, oye, éticas más importantes. Vamos a ver cuáles son esos fundamentos para que lo tengas claro para siempre. Primer fundamento para que una terapia funcione, no importa el nombrecito que le pongamos, y este probablemente es el más importante de todos. El primer fundamento es respeto absoluto hacia la subjetividad de la persona. Es decir, en el momento en el que tenemos una teoría previa sobre qué le pasa a la persona, del tipo, oye, pues, si esto te ocurre es por un conflicto con la madre, si esto te ocurre es por una cuestión biológica kármica, o si esto te ocurre es porque tuviste un trauma de infancia. Fíjate,
hablamos constantemente de traumas de infancia, cuando pocos conceptos en psicología son tan ambiguos. El próximo vídeo que voy a preparar se titula El mito del trauma, ¿vale? Para que podamos ver lo que realmente es un trauma de una forma más amplia y con más fundamento. Respeto absoluto hacia la subjetividad de la persona. ¿Qué significa esto? Como te dije, no partimos de una teoría previa, no condicionamos a la persona con nuestras ideas, el terapeuta no tiene que poner sus ideas encima, sino, oye, pues eso, un respeto absoluto hacia la subjetividad del otro, porque lo que va a hacer que en tu vida tú estés bien o no es tu propia subjetividad. Todos los seres humanos somos subjetivos y una terapia es eso, trabajar con la subjetividad de la persona, no para cambiarla en función de lo que el terapeuta cree, sino para que la propia persona, oye, amplíe esa subjetividad, descubra qué formas de gestionar lo que siente, sus relaciones, su comunicación, sus enfoques no le están funcionando y que podamos poco a poco trabajarlo desde el respeto hacia la subjetividad de la persona. En psicología han existido muchísimos tipos de terapias, pero siempre, y esto es muy importante que la gente lo sepa, siempre hemos sabido cuál es el método que funciona, que es el estudio de caso único. Siempre, eso te lo dice cualquier manual de diagnóstico o de cualquier universidad del mundo. El estudio de caso único es lo que funciona, pero no es económico. ¿Por qué? Porque en lugar de basarnos en un sistema de etiquetas, pues a estas personas les pasa esto y a estas personas les pasa lo otro, nos basamos en la subjetividad de la persona. Esto es lo más importante y fíjate que con este primer fundamento ya es terapia de tercera generación. Este fundamento pues yo lo utilizo desde hace 15 años porque en realidad no es algo que te enseñe una facultad, es algo que va mucho en el propio discurrir de la persona y no soy el único, pues muchísimos terapeutas lo aplican. Segundo fundamento, trabajar con un sistema de escucha activa. Muy importante esta palabra, activa. El terapeuta que te escuche y deja pasar la hora, eso no es una escucha activa. ¿Qué es una escucha activa? Oye, pues te escucho con toda la intención de entender lo que tú me estás contando según tus significados. No hay una interpretación, no hay una valoración, sino, oye, ¿qué es lo que significa esto para la persona, para conocer su mundo subjetivo? La escucha activa no es escucharte todo el tiempo. También hay un diálogo, hay una conversación. Es algo que nos ayuda a generar respeto y entendimiento profundo de lo que le ocurre a la persona. Tercer fundamento, formulación de preguntas, ¿vale? Podemos conversar. Yo en mi caso, pues a veces utilizo muchas preguntas, pero a veces también conversamos, ponemos ejemplos. Se trata de utilizar un sistema de comunicación que no cierre la subjetividad de la persona, sino que la haga sentirse comprendida, pero que vayamos poco a poco explorando otras posibilidades. No existen preguntas poderosas del tipo esta y esta, como se suele hacer más en el mundo del coaching. No. Una pregunta poderosa es cualquier tipo de pregunta abierta que se realice en el momento adecuado, cuando la persona está preparada para recibirla. Si la hacemos en otro momento, eso no sirve para nada. Por lo tanto, es muy importante los dos fundamentos de los que te hablé antes. El respeto absoluto hacia la subjetividad de la persona. Cuarto fundamento, contar con un plan de acción. Aquí es donde hay más dudas y un plan de acción es imprescindible. ¿Por qué hay dudas? Porque pensamos que, oye, si hay un plan de acción es un método conductista. A ver, toda terapia que funcione debe ser conductista en el método, ¿vale? Luego tenemos una mayor amplitud que no solo las conductas o no solo lo que piensa el terapeuta, ¿no? Pero debemos contar con un plan de acción porque la única forma de cambiar lo que nos ocurre y lo que sentimos no es con el deseo o no es solo con la intención, tenemos que hacer algo distinto. Y ese algo distinto no lo debe decidir el terapeuta, lo debe decidir la persona. El terapeuta le ayuda a ver qué pudiera ser distinto. Pero si un proceso terapéutico no cuenta con un plan de acción, es ambiguo, se estira en el tiempo, no lleva a resultados. El plan de acción se suele trabajar al principio, en mi caso a mí me gusta trabajarlo un poco después. Primero descubrimos bien qué es lo que ocurre y ya luego, cuando tenemos una información que nos sirve, hacemos un plan de acción que te funcione para siempre. Siguiente fundamento, conocer el procesamiento de la información de la persona. Esto habitualmente en terapia no se hace. Un proceso terapéutico debe ser ante todo un proceso de autoconocimiento. Y el autoconocimiento no es solo saber qué quieres, hacia dónde vas, cuál es tu propósito, porque pueden ser preguntas más ambiguas también. Procesamiento de la información, cuál es nuestro carácter, cómo procesamos los estímulos, incluso nuestra propia atención, nuestra memoria,
si a lo mejor tendemos a procesar las cosas de forma más analítica y profunda. Muchas veces hay personas que tratan de superar miedos y lo que están haciendo es tratar de exponerse a situaciones que no les sientan bien y que no tienen por qué exponerse a ellas. Conocer nuestra forma de funcionar es fundamental para adaptarnos a la única persona y contexto al cual tenemos que adaptarnos, a nosotros mismos. El bienestar está ahí. Siguiente fundamento, trabajar con todas las partes de la personalidad. Si tenemos un problema de autoestima y nos quedamos en eso, no lo resolvemos. A ver, hay un problema de autoestima, bueno, según lo que la persona percibe, vamos a explorarlo, pero luego lo trabajamos todo. Tu sistema de creencias, tu forma de enfocar las relaciones, si hay problemas de autoestima, bueno, cómo gestionas ciertas emociones que están muy relacionadas con una autoestima que no funciona, miedos, culpas, inseguridades. Lo tenemos que trabajar todo en su conjunto para que sea un proceso, completo, que no descuidemos nada, y esto es lo que hace que luego te sirva para otro tipo de situaciones, que el cambio sea estable y sobre todo que se genere esa mayor independencia en relación al terapeuta. Y un último fundamento, que este sí incorporo yo, es la compañía más constante. Cuando una compañía es solo con sesiones, es algo más eventual. Y las personas justo tienen su dificultad cuando no están en una sesión. Cuando llegan a la sesión se hace un poco más artificial recuperar ese momento. Por este motivo yo acompaño de forma constante, todos los días, para cualquier necesidad que tenga la persona, porque muchas de nuestras dificultades tenemos que afrontarlas en una sesión, pero hay otras muchas del día a día que lo podemos solucionar con una consulta más eventual. Así hay más compañía y el proceso evidentemente funciona mucho mejor. Bien, si tenemos todos estos fundamentos, la terapia funciona. Te ocurra lo que te ocurra. Los nombres de moda, bueno, si reúnen estos fundamentos también están bien. Pero si es algo muy específico, tu problema de estrés se soluciona con esta técnica específica para solucionar el estrés. Bueno, pues a lo mejor aminoras el estrés, pero luego el resto de situaciones siguen ahí, ¿vale? Entonces, bajo mi punto de vista, lo más conveniente es, vamos a coger toda esta situación, vamos a profundizar en ella, vamos a trabajar de forma completa y vamos a solucionarlo al 100% con un trabajo integral con la persona. Bueno, espero que este vídeo te haya ayudado, es el primero que hago tras mucho tiempo. Cualquier necesidad que tengas, sabes que en empoderamientohumano.com puedes agendar una primera sesión. Y como siempre, este canal siempre pues, es gratuito como tantos. A mí me ayuda especialmente para publicar con más frecuencia, que te suscribas y todas esas cosas. Espero que estés genial. El próximo vídeo, como te dije, el mito del trauma, nos vemos en él. Que estés genial y hasta la próxima.